Hermanos queridos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Como siempre es una bendición el poder reunirnos, no importa que sea a la distancia, no importa que no sea presencialmente, en espíritu estamos unidos, en espíritu estamos en el mismo lugar, en la presencia del Señor. Así que gracias hermanos, gracias por estar ahí. Gracias por estar viendo este canal de YouTube y gracias por estar participando en este culto de adoración de este domingo, de este Día del Señor, como parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Fuente de Vida. Los saludamos en el nombre del Señor con todo nuestro corazón, deseando que Él los esté bendiciendo. Hemos cantado ya a nuestro Dios, hemos adorado a Dios con nuestro canto, hemos orado ya a Él, hemos traído delante de su presencia nuestras necesidades y nuestras peticiones, y este es el tiempo para acercarnos a su palabra. Ese es el tiempo ahora para ya no que nosotros hablemos como lo hemos hecho al orar y como lo hemos hecho al cantar, sino es el tiempo de que escuchemos el consejo de su palabra y el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros como su pueblo, como sus hijos. Así que escuchemos con atención. Voy a hacer la lectura del texto, aunque ya lo hemos leído hace un momento para quienes están participando en este culto virtual, pero voy a leerlo de nuevo porque hay personas, y el otro día alguien me lo hizo notar, que ven este mensaje posteriormente, lo ven en otro lado, fuera del contexto de nuestro servicio dominical, y es bueno comenzar entonces repitiendo este texto en el cual va a estar basado el mensaje de esta tarde. Así que vamos a leer en el libro, en la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 2, vamos a leer nuevamente del versículo 1 al 18, y una vez que terminemos la lectura vamos a orar para ponernos en las manos del Señor nuevamente. Así que por favor, ustedes ahí en sus casas abran sus Biblias, busquen la epístola a los Hebreos, capítulo 2, y leamos juntos de los versículos 1 al 18. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo,
he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos, por favor. Padre nuestro, bendito Señor, que moras en los cielos y que estás en este lugar también, nos acercamos nuevamente a ti, Padre eterno, en este momento para decirte gracias, gracias por todo lo que tú eres en nuestra vida, gracias por habernos salvado, gracias por habernos rescatado, gracias Dios eterno por haber enviado a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados. Gracias Señor, porque solamente en ti hay vida eterna, porque solamente en ti hay salvación, porque solamente en ti hay vida nueva. Gracias Señor, porque nos das esta oportunidad de acercarnos a tu palabra y de ser alimentados por ella. En este momento, Señor, te queremos suplicar, por favor, te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, el que nos hable, el que nos lleve a la verdad, el que nos convenza, el que nos exhorte, el que nos redarguya y el que nos ayude, Señor, a caminar tomados de tu mano. Toma este tiempo, por favor, en tus manos preciosas. Háblanos, toma el control de estos medios que estamos utilizando. Señor, yo pongo mi vida una vez más en tus manos. Úsame, por favor, en esta tarde, Señor. Te lo ruego, te lo suplico todo, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hay una expresión que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, que es una expresión formada por solo una palabra y que es atención. Esta palabra, y sobre todo dicha en ese tono, atención, es algo muy usado en algunos medios, como en el medio militar, en el ejército, incluso cuando llega un oficial en medio de la tropa, hay alguien por ahí que dice atención, para que todos se pongan firmes y estén atentos a lo que aquel oficial les va a decir. Es una palabra que también se usa mucho en el ámbito docente, en el ámbito escolar, ¿verdad? Es muy frecuente que un maestro ya exasperado por la bulla que están haciendo sus alumnos, a veces grita esa misma palabra, atención, para que todos volteen hacia donde él está. Es una palabra que también los padres, sobre todo cuando somos padres de hijos pequeños, la usamos con mucha frecuencia. Ponme atención, por favor. Incluso quienes tenemos que desempeñar algún rol o algún cargo de autoridad, como los pastores, buscamos también que se nos ponga atención cuando estamos hablando. Y tanto un maestro como un padre de familia o una madre de familia o un pastor también o cualquier otra persona que esté hablando busca que se le ponga atención, y se puede considerar como una falta de respeto o como una falta de educación el no poner atención cuando alguien habla. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, como una introducción. En el libro de los Hebreos que comenzamos a predicar hace 2 semanas ya, esta es la tercera predicación sobre el libro de Hebreos, pero sobre todo la semana pasada cuando hablábamos del capítulo 1, yo les decía que Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que ha hablado. Dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios es un Dios que habla, y hoy yo diría, Dios es un Dios también que quiere que le pongamos atención.
Dios es un Dios que quiere que nosotros pongamos diligencia en lo que Él dice, en escuchar lo que Él nos está diciendo. La palabra diligencia a lo mejor no es una palabra que usemos muy frecuentemente o no lo usamos en nuestro lenguaje cotidiano, pero creo que es importante entender a qué se refiere. Diligencia, ser diligente, es ser atento y ser rápido en hacer algo. Hacer algo con diligencia es hacer algo rápido y es hacerlo bien, es hacerlo con cuidado. Ser diligente es lo contrario de ser negligente. Lo opuesto a la diligencia es la negligencia. Y esta palabra la usa el primer versículo de este capítulo que acabamos de leer y sobre el cual vamos a predicar en esta tarde, cuando dice, Hebreos capítulo 2, versículo 1, vayan a sus Biblias por favor, dice, por tanto, por tanto, yo se los he dicho muchas veces, es una frase bisagra, es una frase que nos permite no salirnos del contexto que trae el texto. En el capítulo 1, la palabra nos había hablado de cuán superior es el Señor Jesucristo a los ángeles, de cuánto mayor que ellos fue hecho, de cómo el Padre nunca le dijo a ninguno de los ángeles, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, ya eso nos los enseñó en el capítulo 1 y ahora aquí comienza el capítulo 2 con un por tanto, es decir, ya que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles, ya que el Señor Jesucristo es tanto superior a los ángeles, ya que fue constituido heredero de todas las cosas, ya que nosotros hemos sido constituidos herederos junto con Él, por tanto, espero que me vayan siguiendo, hermanos, espero que no se me pierdan y no se me distraigan, que pongan atención. Dice entonces, por lo tanto, ¿qué sigue diciendo? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que pongamos más diligencia en las cosas que hemos oído. Nos habla de un Dios que quiere ser oído, pero que además quiere ser oído con atención. Miren, hay dos verbos que en español significan casi lo mismo, pero no significan lo mismo, que es el verbo oír y el verbo escuchar. Son casi sinónimos, oír y escuchar. Sin embargo, hay una tenue pero profunda diferencia entre ambos verbos. Oír es algo mecánico, es algo que simplemente nuestros oídos hacen mecánicamente. Nuestro cerebro no siempre escucha todo lo que oye. Hay quienes dicen que uno cuando está escuchando algo, uno está recibiendo múltiples sonidos. A lo mejor por allá a lo lejos está ladrando un perro, a lo mejor escuchamos el ruido de un auto o de una motocicleta que va pasando, pero eso solamente lo oímos, no lo estamos escuchando, porque nuestra escucha está puesta en otro lugar. Entonces, oír es algo mecánico, fisiológico, que se da casi automáticamente si no somos sordos, si tenemos sanos nuestros oídos. Escuchar es oír con atención. Escuchar es oír con diligencia, es oír con cuidado algo que se nos está diciendo. Y Dios es un Dios que quiere ser escuchado con diligencia. Dios es un Dios que una y otra vez nos dice a lo largo de la Escritura que quiere bendecirnos, que quiere bendecir a su pueblo, que quiere bendecir a sus hijos, que quiere bendecir a los suyos, y que para bendecirnos Él necesita que lo oigamos con diligencia, que lo escuchemos, que pongamos atención en las cosas que estamos oyendo, en las cosas que Él nos está diciendo. Por eso aquí comienza diciendo, por tanto, ya que este Jesús del que les he hablado en el capítulo 1 es todo esto que les he dicho, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice la palabra. Suponemos que el autor del libro de los Hebreos, que ya comentamos hace 15 días,
que no es una carta, más bien es una homilía, más bien es una predicación, la carta a los hebreos, aunque se le acostumbra a llamar carta. Ya comentamos también que no sabemos a ciencia cierta quién es el autor, si es Pablo, si es Apolos, o si es Bernabé, o si es Lucas o alguien más. Pero bueno, quien haya sido aparentemente el autor de este libro, les está haciendo una exhortación, les está haciendo una llamada de atención a aquellos a quienes les escribe. Podemos deducir que tal vez esta comunidad de fe a la cual les está escribiendo era una comunidad de fe a lo mejor un tanto cuanto distraída o un tanto cuanto dispersa en las cosas que se le enseñaban. Y cualquier parecido con nosotros no es mera coincidencia. Cualquier parecido con lo que ocurre muchas veces en la iglesia no es mera coincidencia. A veces somos dispersos, a veces somos distraídos, a veces somos negligentes en el oír la palabra de Dios. Y no pretendo regañar a nadie, no estoy aquí para regañar, pero sí estoy aquí para exhortar con la misma exhortación con lo que lo hace la palabra de Dios. Y aquí la palabra les está diciendo a los escuchas, a los primeros lectores, pero también a nosotros, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y fíjense que en alguna otra versión, en alguna traducción, digamos, más dinámica, dice: es necesario que le pongamos más atención al mensaje que hemos recibido. ¿Y qué mensaje es ese? Un poquito más adelante nos los va a decir, pero déjenme apoyarme en otra referencia bíblica para recordar el mensaje que el autor de Hebreos y el autor de los otros libros del Nuevo Testamento, sobre todo de las epístolas, tanto paulinas como epístolas universales, insistían una y otra vez de diferente manera. Y me voy a apoyar en una de las cartas de Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 en adelante. Voy a agarrar a mitad del versículo 8, a donde dice, Romanos 10, verso 8 en adelante: esta es la palabra de fe que predicamos. De otra manera, este es el mensaje que les hemos predicado una y otra vez. Este es el mensaje que hemos querido que ustedes escuchen una y otra vez. Sigue diciendo, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos, para con todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y déjenme resaltar 2 o 3 ideas únicamente de este pasaje de Romanos capítulo 10 que acabo de leer, porque tiene que ver con esto que Hebreos 2.1 nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosa resaltaríamos de este texto de Romanos 10? Bueno, que es necesario confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y confesarlo no es decir algo de, como decimos a veces, de dientes para afuera, solamente decirlo y ya. Confesar algo es cuando tú estás convencido de algo y puedes decirlo con todo convencimiento. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, Jesús es el Salvador, Jesús es el Rey soberano. Si confesares eso con tu boca, que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón, y recordemos que la palabra corazón en el lenguaje bíblico no se refiere a este órgano de 4 cavidades que tenemos más o menos en el centro, más cargados hacia la izquierda, en el tórax. No se está refiriendo a ese órgano. Cuando habla de corazón, habla del interior del ser humano, habla de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestra conciencia, de nuestro intelecto.
todo eso interno es nuestro corazón. Y dice, creyeres en tu corazón que Dios le levantó, ¿a quién? A Jesús, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren qué sencilla es la salvación. Miren qué simple es la salvación que predica el Evangelio del Reino. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Él resucitó y que está vivo el día de hoy, serás salvo. Esta es una evidencia de que eres salvo. Si puedes confesar esto con tu boca y si puedes creer esto con tu corazón, entonces es una evidencia de que tú tienes salvación, de que tú has sido salvado. Sigue diciendo el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para demostrar que tienes salvación, para demostrar que eres salvo. Y luego dice en el versículo 13, me salto hasta él para ya dejar este paréntesis, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cree en el Señor Jesucristo, confiésalo con tu boca, invócalo también como tu socorro, como tu ayuda, como tu hermano, como lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, miren, ese es el mensaje que hemos recibido y ese es el mensaje que acá dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, este es el mensaje que predicamos. Y acá el autor de Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído. Es necesario que no seamos negligentes al escuchar esto, que no seamos negligentes al aprender esto, sino que seamos diligentes. Y en el mismo versículo 1 nos hace una advertencia, nos hace una exhortación, dice, no sea que nos deslicemos. Y me detengo un poco más en esto, en este no sea que nos deslicemos. En otra versión, en la versión, el lenguaje actual, dice, no sea que perdamos el rumbo, no vaya a ser que perdamos el rumbo. Hermanos, nosotros vivimos inmersos en un mundo para el cual Dios no tiene la menor importancia, mucho menos su mensaje. Vivimos rodeados e inmersos en una sociedad materialista, mercantilista y hedonista. Esta última palabra a lo mejor requiere de un poquito de explicación, tampoco es muy común. El hedonismo era una filosofía griega a donde se exaltaba todo lo que fuera placentero para los sentidos, todo lo que fuera placer para el cuerpo, para los sentidos. Eso es el hedonismo. Y nosotros vivimos en una sociedad en este siglo XXI que resalta todo lo que es materialismo, todo lo que es mercantilismo y todo lo que es hedonismo, donde las cosas materiales, la ganancia económica y el placer son la prioridad de la vida. Y no estamos hablando de un mundo extraño, no estamos hablando de una sociedad que se desarrolla allá del otro lado del mundo. Estamos hablando del mundo y estamos hablando de la sociedad en la que estamos viviendo tú y yo todos los días y en la que estamos inmersos todos los días y de la cual es imposible salirse, de la cual es imposible decir, no, yo estoy adentro de una burbuja de cristal y yo no participo en nada de eso. Nosotros todos los días sistemáticamente somos bombardeados con mensajes auditivos, visuales y sensoriales que nos confirman estas mentiras, que la prioridad en la vida es lo material, es la ganancia económica y es el placer, en sus diferentes formas. A veces en una forma muy light le decimos la diversión o el ocio, hay que divertirse, hay que entretenerse. Bueno, hemos hecho de estas tres cosas, de la ganancia económica, de las cosas materiales y del placer o el ocio o la diversión, las prioridades en la vida. Y estamos inmersos en esa sociedad. Y todos los días somos bombardeados con mensajes que confirman
esas mentiras. Es fácil en medio de eso, muy fácil, demasiado fácil que perdamos el rumbo, sobre todo cuando el resto de las personas te dicen que vas en el rumbo correcto. Es mucho más fácil perder el rumbo porque si tú tienes como prioridad en la vida la ganancia económica, tener un buen sueldo, tener un buen trabajo, tener un buen negocio, si tú tienes como prioridad en la vida el vivir cómodamente, el vivir bien, el tener un buen coche, el tener una cuenta en el banco, el vestir bien, el tener dinero, y eso es tu prioridad en la vida, tener cosas materiales y acumular cosas materiales, todo el mundo te va a decir que estás bien, eso es lo normal. Y si a ti te gusta divertirte y si a ti te gusta el placer en sus diferentes manifestaciones, el mundo de una manera explícita o implícita te va a decir estás bien, sobre todo si eres joven, sobre todo si tú que me estás escuchando eres joven. Esto es más fuerte todavía, esto es más determinante todavía en la vida de los adolescentes y en la vida de los jóvenes. Este bombardeo de información que pretende convencer de algo que en realidad es mentira, es algo a lo cual todos somos susceptibles, pero particularmente los jóvenes son susceptibles. Y cuando nosotros vivimos inmersos en esto, y además quienes nos rodean nos dicen que esto es lo correcto, qué fácil, qué tremendamente fácil es perder el rumbo de las cosas de las que estamos hablando. Qué tremendamente fácil es no poner la mira en el cielo, sino poner la mira en las cosas de la tierra. Qué tremendamente sencillo es perder de vista que Jesucristo murió en la cruz para pagar tus pecados y mis pecados. Qué tremendamente fácil es olvidar que esta vida en la que estamos en este momento va a durar cuando mucho 70, 80, 90 años y se va a acabar, se va a terminar, y que después de eso queda toda una eternidad que no va a tener fin, y que a dónde vas a pasar esa eternidad depende de si Cristo es tu Señor o Cristo no es tu Señor. Ese es el mensaje de fe que predicamos, y es el mensaje de fe que Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que perdamos el rumbo. Versículo 2 sigue haciendo la exhortación y sigue siendo la advertencia, y dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, Dios ha hablado también a través de los profetas, Dios ha hablado también a través de los mismos ángeles, y nos recuerda aquí el autor de Hebreos: si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y la desobediencia de esa palabra recibió una retribución, es decir, tuvo una consecuencia, y dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya le dedicó casi todo el capítulo 1 a decirnos que el Señor Jesucristo ha sido hecho tanto mayor que los ángeles, cuanto que recibió mucho mayor gloria que ellos. Ya nos ha dicho que el Señor Jesucristo fue hecho muy superior a todas las demás cosas. Y entonces dice: si la palabra de los ángeles hubo consecuencias cuando no fue escuchada y cuando no le hicieron caso, dice: ¿cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí hay que explicar también esto. Esto puede sonar para algunos como que se está hablando de que la salvación se puede perder. A ver, no nos está hablando de que se pierda la salvación. Dice: ¿cómo escaparemos? Y cómo escaparemos lo podemos entender como cómo nos libraremos de las consecuencias. ¿Cómo no vas a tener consecuencias? ¿Cómo no vas a padecer las consecuencias
si descuidas una salvación tan grande, una salvación que ha sido tan costosa, una salvación que ha sido tan inmensamente grande su precio, el precio que ha sido pagado por tu salvación, por mi salvación y por tu salvación, hermanos. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario por tu salvación y por mi salvación. ¿Cómo entonces podremos descuidar una salvación tan grande? Dice la palabra. Sigo con el versículo 3. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, esta salvación, este mensaje de salvación del que estamos hablando también en esta tarde, no solamente fue anunciado por el Señor, sino que ha sido confirmado una y otra vez por los que oyeron, por los apóstoles que caminaron junto con el Señor, por otros discípulos que no fueron apóstoles directamente, como en el caso de Lucas, por ejemplo, o Apolos, que a lo mejor es el autor de la carta a los hebreos. Fue confirmado este mismo mensaje y esa misma palabra por la generación que siguió después de los apóstoles, aquellos que conocemos como los padres de la iglesia o como la patrística, y siguió siendo confirmada por generaciones y generaciones y generaciones de siervos del Señor que a lo largo de los siglos han anunciado, y hasta el día de hoy, hasta esta tarde, se sigue anunciando: Jesús es el Señor y fuera de Él no hay salvación. Y este mensaje y esta palabra, este mensaje que hemos escuchado y con el cual debemos de ser más diligentes, ha sido repetido y sigue siendo repetido una y otra vez. ¿Cómo entonces escaparemos si nosotros descuidamos un mensaje que nos ha sido explicado y que nos ha sido repetido tantísimas veces? Ese es el primer punto que yo quiero resaltar de este capítulo 2. Es la primera enseñanza que yo quisiera que se nos quedara grabada en nuestro corazón: el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, ese mensaje que de una manera sencilla, Romanos capítulo 10, a partir del versículo 8, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si invocares el nombre del Señor, serás salvo. Ese mensaje, ¿cómo podríamos descuidarlo? ¿Cómo podemos tener justificación para descuidar el poner atención en ese mensaje? ¿Y cuándo somos negligentes? ¿Cuándo no actuamos con diligencia? Antes de pasar al siguiente punto, ¿cuándo somos negligentes? Bueno, cuando el mensaje ya lo escuchamos, a lo mejor ya llegó a nuestro corazón, a lo mejor el Espíritu Santo ya regeneró nuestro corazón por medio de ese mensaje, pero después nosotros empezamos a sentirnos como aburridos de todo esto. Y empezamos a pensar que no es tan importante orar todos los días, que no es tan importante pasar todos los días un tiempo a solas con el Señor, que después de todo a lo mejor basta con que yo lea la Biblia un poquito cada domingo cuando voy al culto, y no es necesario que yo vaya a la Escritura todos los días, que no tengo que ser tan religioso como para pensar que cada domingo tengo que estar en el culto, y que además el domingo no puedo ir a jugar un partido de fútbol o a divertirme, a hacer alguna otra cosa y vivir la vida de alguna otra manera. Empezamos a ser negligentes con nuestra salvación cuando descuidamos ese tipo de cosas, cuando pensamos que no necesitamos, que no es cierto o no es tan cierto por lo menos lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, cuando dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, permanezcan unidos a mí, porque separados de mí nada podéis hacer.
Y saben que esa palabra que acabo de decir ahorita, Juan capítulo 15, hay veces la escuchamos y decimos, ay, qué bonito, sí, sí es cierto. Tenemos que estar unidos a Jesús porque Él es la vid, nosotros somos las ramitas, los pámpanos, y hay que estar unidos a Él. Pero con cuánta negligencia a veces descuidamos ese estar unidos a Él. Y se nos olvida que Él dijo claramente, porque separados de mí, nada podéis hacer. Déjenme seguir con el capítulo 2, con los siguientes versículos. No voy a predicar de todos, me voy a ir saltando algunos. Y quiero saltarme hasta el versículo 14. Entre el versículo 5 y el versículo 11, 12 y 13 nos va a recordar, lo voy a mencionar solamente, nos va a recordar que Dios nos ha hecho a los seres humanos poco menor que a los ángeles. Aquí el autor de Hebreos menciona como 3 versículos del Salmo número 8, un salmo hermoso. Déjenme mencionarlo muy rápidamente. Salmo 8, versículo 4, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios nos hizo a los seres humanos poco menor que a los ángeles, y sujetó todas las cosas a nosotros, a los seres humanos, nos dio la mayordomía de su creación. Pero aquí en esos versículos que ahora solamente estoy mencionando de pasada, nos dice que el Señor Jesucristo, hay una parte donde dice, versículo 9, y me voy a detener un poquito en aunque nos tardemos unos minutos más, porque es importante que no vayan a tener ninguna confusión. Verso 9 dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A ver, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Qué no me acaba de decir en el capítulo 1 que Jesús fue hecho muy superior a los ángeles? Porque le fue dado un nombre y le fue dada una gloria mucho mayor que a lo de los ángeles. Entonces, ¿por qué aquí dice que fue hecho un poco menor que los ángeles? Jesús. Bueno, déjenme explicarlo. Jesús nació de mujer, nació bajo la ley y nació total y completamente hombre, total y completamente humano. Aquel verbo que desde el principio era con Dios, y aquel verbo que es Dios se encarnó, dice Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, aquí este versículo de Hebreos nos está recordando no que el Señor Jesús sea menor que los ángeles, sino que el Señor Jesús fue hecho como todos los hombres, y los hombres, dice Salmos capítulo 8, que nos hizo poco menor que a los ángeles. En otras palabras, solamente aquí el versículo 9 nos está recordando que Jesús fue hecho completamente hombre, y como hombre tuvo que sujetarse a la ley, y como hombre tuvo que sujetarse a las leyes físicas, a la ley de gravedad, y como hombre se cansaba, tenía que dormir, tenía que comer, aún siendo eterno, aún siendo un ser divino. Entonces, que no los confunda o que no los vayan a confundir con el versículo 9 diciendo, ahí está, ahí dice que Jesús fue hecho, es decir, fue creado, y además fue creado un poco menor que los ángeles. Está hablando de la humanidad de Jesucristo, y después nos recuerda que Él tuvo que gustar la muerte, que Él tuvo que sufrir la muerte para pagar por nosotros. Pero quiero ir concluyendo ya con los últimos versículos de este capítulo, que son tremendamente importantes y que tenemos que resaltar también, y que tenemos que escuchar con atención y con diligencia.
Versículo 14. Así que por cuanto los hijos, es decir, nosotros, los seres humanos, participaron de carne y sangre, es decir, fuimos hechos de carne y hueso, esa es la expresión que significa, la expresión coloquial a la que se refiere aquí cuando dice participaron de carne y sangre, es decir, son de hueso y carne, son humanos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él también se hizo carne, Él también se hizo humano, Él también tuvo que vivir y caminar en este mundo como cualquier otro ser humano. Y Él también tuvo que morir como todos los seres humanos, pero además no murió como cualquier ser humano, murió de una manera especial. Murió en una muerte expiatoria en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados. Y vean lo que dice la segunda parte del versículo 14. Para destruir por medio de la muerte, es decir, por medio de su propia muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y por qué el diablo tenía el imperio de la muerte? Porque el diablo es el origen del pecado, porque el diablo es el que hizo caer a nuestros padres, a Adán y a Eva, y con ellos a todos nosotros en el pecado, porque el pecado y la muerte fueron introducidos por el diablo, fueron introducidos por el enemigo. Y por eso es que aquí de una manera general dice tenía el imperio de la muerte. Pero por medio de su muerte, el Señor Jesucristo, gloria sea su nombre, dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, hermano mío, iglesia del Señor, el enemigo es un enemigo vencido. El diablo es un enemigo al cual Jesucristo venció en la cruz del Calvario y cuya destrucción definitiva y absoluta está próxima. Cuya destrucción y cuyo ser lanzado en el lago de fuego y azufre está muy próximo para él. Pero vencido, ya fue vencido por el Señor Jesucristo. Y por eso es que nos dice el versículo 15. Y por favor no se pierdan, yo espero que me vayan siguiendo en este mensaje. No nos desliguemos del versículo 1. Seguimos con el versículo 1, seguimos teniendo en mente, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y esto es de lo que hemos oído, que el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, destruyó las obras del enemigo, venció a la muerte, venció a nuestro enemigo. Y por eso es que con triunfo puede decir el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesucristo diría también en alguno de los evangelios, le dice a aquellos que lo están escuchando, que eran principalmente judíos, principalmente hebreos, gente que lo estaba escuchando, les dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. El único ser completamente libre que existe en todo el universo es Dios. El único ser que puede hacer lo que quiera libremente y sin restricciones es Dios. De allá en fuera no hay nadie que sea total y absolutamente libre en un sentido absoluto. Pero nosotros, los seres humanos, vivimos, cuando estamos sin Cristo, vivimos esclavos del pecado, vivimos bajo la servidumbre del pecado, vivimos esclavos de nuestras propias pasiones y deseos. ¿Y quién nos puede librar de esto? Dice Pablo también en una de sus epístolas, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que nos puede hacer verdaderamente libres es el Hijo. Por eso el mismo Hijo, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, si el Hijo los libertare, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Solamente en Él podemos tener verdadera libertad. Y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No podemos descuidar una salvación tan grande, porque el autor de esta salvación es alguien tremendamente mayor que los ángeles, es alguien tremendamente mayor que nosotros, es alguien que quiso dejar su gloria, que quiso dejar su divinidad, humanarse, vivir en medio de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres, para que nosotros pudiéramos tener vida y pudiéramos tener vida en abundancia. Siendo el autor de nuestra salvación, este Salvador del que estamos hablando, ¿cómo nos libraremos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Concluyo con lo que dicen los últimos versículos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y recordemos que la descendencia de Abraham somos también tú y yo, no solamente los judíos. Nosotros, a través de Jesucristo, hemos sido adoptados también como parte del pueblo de Dios. Dice, socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, y ya para terminar, ser descuidados nunca es bueno. Siempre traerá consecuencias. Un estudiante que descuida sus estudios probablemente tendrá que repetir el año, tendrá que repetir el grado escolar. Un esposo que descuida su matrimonio tendrá que pagar las consecuencias de una mala relación matrimonial. Un padre que descuida la relación con sus hijos tendrá que pagar las consecuencias cuando esos hijos crezcan y vayan por un mal camino. Descuidar tu salud va a disminuir tu calidad de vida y puede incluso terminar con tu vida, etcétera, etcétera. Ser descuidados nunca es bueno, siempre va a tener consecuencias. Pero descuidar tu salvación, descuidar tu relación con Dios, descuidar tu vida espiritual, ser negligente en cuanto a las cosas que has escuchado, es menospreciar el regalo más grande que Dios nos ha dado, a su Hijo. Es menospreciar a quien, siendo superior a los ángeles, prefirió hacerse tu hermano, y siendo inmortal, escogió morir para destruir al que tenía el imperio de la muerte, para que tú pudieras ser libre de la esclavitud del pecado. Si el ser descuidado en cualquier área de nuestra vida tendrá consecuencias, el descuidar una salvación tan grande tendrá consecuencias igualmente grandes en nuestra vida espiritual, en nuestra felicidad, en nuestro bienestar. Lo reafirmamos aquí, la salvación no se pierde. Si tú eres salvo, has sido salvo no por tus méritos, no por tu decisión, no por tu voluntad o no por lo bueno que eres. Has sido salvo porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor Jesucristo dice muy claramente, refiriéndose a sus ovejas, y nadie las arrebatará de mi mano. El problema no es que pierdas la salvación, el problema es todas las bendiciones de las que te vas a perder. El problema es todas las consecuencias que vas a tener en tu vida espiritual y en tu vida personal si descuidamos una salvación tan grande. Que el Señor nos ayude para que atesoremos verdaderamente esa salvación que hemos recibido gratuitamente nosotros. No nos ha costado nada, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Hemos sido salvos por gracia, no nos ha costado absolutamente nada a nosotros. Pero no es porque la salvación haya sido gratuita, no es porque la salvación no haya costado nada. Costó el precio más grande que puede haber en todo el universo, la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Dios Hijo, la vida de Él derramada en la cruz. Que Dios nos ayude para que nosotros no seamos negligentes, sino que seamos diligentes en aquello que hemos escuchado. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.